Vale, pues eso, que los objetos en Unity, todo lo que salga de pantalla, y la cámara, la iluminación, bueno, en 3D no hay, o sea, en 2D no hay iluminación, pero bueno, la iluminación, los objetos, los personajes, todo se consideran objetos. Y en Unity se programa con programación orientada a objetos. Cada objeto tiene pues sus valores y sus, sus cosas, ¿sabes? Sus propiedades, y la idea es que tocando ellas, pues hacen un juego. O sea, básicamente la idea. Entonces Hmm. tiene paquetes de cosas que pueden hacer, por ejemplo, pues ponerles un rigid body para que caigan, o un collider para que se puedan chocar entre ellos y demás, ¿vale? Pero bueno, eso lo hablamos luego. Vamos a empezar pues diciéndote qué hace cada pantalla. Vale, pues ahí tienes pantallitas, tienes la pantalla de jerarquía, que es la primera, que esa es básicamente, ahí tienes todo lo que hay en pantalla. Ahí tienes una cámara, que es lo único que tienes ahora mismo. Entonces, si quieres poner otra cosa, pues tienes que darle clic izquierdo, clic derecho, perdón, y ahí, pues, por ejemplo, como estás trabajando en 2D, ponte un 2D object, y en Sprite ponte un cuadrado, por ejemplo. Y ahí, pues, tienes un cuadrado, que ya, pues, sale en el juego. Vale, entonces vamos. Lo primero, la escena, que acabas de dar la juego. La escena. La escena es, ahí toqueteas las cosas, que puedes ver lo que hay en pantalla, ¿no? Y luego juego es lo que se vería si estuvieras jugando, ¿vale? Vale. Vale, eso lo primero. Luego abajo tienes primero el proyecto, la ventana del proyecto, que básicamente tiene los archivos. Pues por ejemplo, las escenas, y bueno, tienes los paquetes, son pues eso no lo toques, que son cosas que tiene Unity que vienen por defecto, eso es lo que hace que el sistema funcione, ¿vale? Los paquetes de Unity. O sea, todo lo que es pues el Game Engine en general. Y ahí tienes la escena, esta es la escena que tú estás viendo, que está ahí guardada como simple scene. Hmm. Y luego a la izquierda, o sea, a la derecha, lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes, que es el inspector, que te está diciendo a la derecha, derecha de todo, en la última pantalla. El inspector te está diciendo todo lo que tiene ese elemento ahora en concreto, ¿vale? El elemento que te has pinchado. Ahora tienes la cámara, y si pinchas el cuadrado, pues te pone cuadrado. Entonces, la cámara pues tiene un componente transform que te dice dónde está colocado, con cuánta rotación y cuánta escala. Y eso es importante, y eso lo tienen todos los Game Objects, ¿vale? Pues eso, la posición, en tres ejes. Nosotros el eje Z no lo vamos a tocar, eso es para cambiar el background. Madre mía, estás a tope. Luego la rotación, que es cuánto está rotado el objeto, y la escala, que es para hacerlo más grande o más pequeño. Con la cámara no tiene sentido tocar nada de esto porque no va a hacer nada. Pero con bueno, si lo rotas, pues lo rompes, pero vamos, que no sirve de nada. Y ahora tienes el cuadrado, que con el cuadrado sí puedes tocar cosas, ¿no? En plan, si cambias pero bueno, ese es el sprite render que lo tienes debajo, que es lo que hace que dibuje un cuadrado. Y encima tienes el transform, que tiene pues sus componentes de eso que hemos estado hablando. Ahí, pues, mira, si arrastras el hexágono, por ejemplo, o lo que sea, pero pincha. No, ahora lo has puesto detrás, quítalo. Vale, pone el cuadrado. Y ahora arrastra hasta sprite en la jerarquía. Ahí, ¿ves? Ha cambiado. Vale, puedes poner lo que tú quieras. Este no me deja. Sí, si lo arrastras, sí. Ah, sí. Oh. Y luego, bueno, pues puedes cambiar la rotación o demás. Vale, para que lo toquetes bien, tienes a la izquierda, arriba, encima de jerarquía, tienes los modelos de cambio. ¿Vale? O Arriba. sea, las maneras de editar. Arriba, encima de jerarquía. ¿Dónde está? Aquí. Ahí. Esto. Tienes Oh. la mano primero. No, primero la mano. Ah, la mano. Primero la mano, que es para moverlo. O sea, es para mover la cámara, ¿sabes? Después tienes el siguiente, que es el editor de posición, que te permite mover las cosas en los dos ejes que tenemos. Y si lo pinchas o sea, si pinchas en cualquiera de los dos ejes, solo te deja mover un eje para que lo muevas en la dirección correcta. Vale, luego tienes a la derecha de eso, a la derecha de este panel, tienes. No, no, a la derecha del panel de antes. O ¿Cuál de sea, este? vuelve a la escala. Y ahora vete al panel O sea, justo el panel que hay a la derecha del que estás tocando, de opciones. Ahí ves, tienes central o local. O sea, eso es para centrar o poner el pivote. O sea, la cosa está en que ahora lo tienes en el centro, entonces se gira desde el centro. Pero si lo pones en pivote, se gira dependiendo de donde tenga el pivote. Luego ya te explico lo del pivote. Pero lo importante es lo de al lado, el de local.
Si lo tienes en local, te está tocando las coordenadas locales, que son las coordenadas de este objeto en concreto. Y si lo rotas, el objeto, pues cambian. Pero si lo pones en global, son siempre las mismas. Derecha, izquierda, arriba y abajo, ¿sabes? ¿Y en local qué? En local son las coordenadas de ese objeto. Mira, rótalo. ¿Dónde? ¿Por aquí? Sí, rótalo con. Intenta rótalo con la herramienta de al lado, la herramienta de rota. Vale, pues rótalo un poco. Así, déjalo así, por ejemplo. Sí. Así. Ahora, si te vas a la local, o sea, ya estaban en el local. Pero si pinchas en el. No, no, Global. ya está, ya está, ya está. Vuelve a. No, déjalo, ponlo en local Ujú. y dale a la de transform. O sea, la de desplazamiento. Esa. ¿Ves que ahora han cambiado? Porque es para moverlos en su posición local. Si Ah, lo y pones global, esto es en respecto de. global. Claro. Oh, qué guapo. Qué útil. Vale. Luego la tercera que tienes, o sea, después de la de girar, que es la que hemos visto antes, que también se puede girar en global o en local. Sí. Vale, puedes rotar los tres ejes, pero el eje, que es el X creo, el eje de adelante no tiene mucho sentido. Porque o sea, en 3D sí, pero en 2D no tiene ningún sentido girar Joder, el pero otro. lo giro y da igual, se ve lo mismo. ¿No? Ah, pero porque estás girando ese, pero si giras el otro. No, ese es igual, porque da igual cuál de los dos gires, al final es el mismo para 2D, pero el tercero, el que pasa por la mitad, si lo giras, pues lo estás doblando en torno a la cámara y pues bueno, no tiene. Dale control Z, déjalo igual. Así va a estar. Bueno, vale. Y luego tienes el. Al lado tienes el de. ¿Qué has hecho? Te lo has quitado, ¿eh? Dale control Z. Control Z te lo devuelve. No, no, si lo he quitado puesta. Quiero ver si puedo. Ujú. ¿Cómo hacía para hacerlo más grande? Pues lo has hecho más grande con una que todavía no te enseñaba, pero vamos, que es la siguiente. Esa Ah, también vale. con esta. Esa es para alargar imágenes, pero si quieres alargar manteniendo la escala, es la anterior. ¿Sabes? El ¿Esta? anterior, no, esa es la última, la anterior, Esta. esa. Esa te permite agrandar la escala en una dirección, en la otra o en la dos. Para juegos 3D, pues tendrás la tercera también. En las dos. Ay, justo. Ay, qué guay. ¿Y esta? Esas son las tres primeras combinadas. ¿Qué? Para mí no me es útil, pero bueno, hay gente que sí la usa. Qué guapo. Vale, y ahora, si quieres, hacemos un codiguillo simple, para que lo tengas hecho, para toquetear lo que es el transform desde código. Vale, pues vete al archivo, vete a Assets, abajo, desde el proyecto, vete a Assets. No, ahí no. Que vas a toda hostia. Primero tienes que crear un archivo, porque ahora te va a salir un proyecto vacío. ¿Ves? Tienes un proyecto Ah, vacío, porque no tienes ningún archivo. Vale, ahora vete abajo, 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 más abajo. O sea, fuera de ese señal, más abajo. En la carpeta de proyecto, pincha en la carpeta de Assets, ah. y aquí crea una nueva carpeta con clic derecho, Create Folder, y lo llamas, pues, Scripts. Vale, le pinchas y ahora le das ahí y le das a Create. No, Create the Script. Y llámalo, por ejemplo, Modify Transform, o como quieras llamarlo. ¿Modify qué? ¿Punto C? Transform. Transform. Bueno, Modify.c, venga, vale, dale así. Ya está, sí, el nombre es ¿Punto lo C? mismo. No, no, no tienes que ponerle nada. Modify ya está, ya te pone la extensión, que no es punto .c porque es un Cesar. Es punto C Sharp. No, es DLL, creo. Pero bueno, da igual. ¿Y La ahora? extensión. Ahora lo abres con doble clic y te lo abre aquí. ¡Qué gracioso! Vale, arriba tienes lo de using, pues usa, Son bibliotecas. sí, son Es como bibliotecas el de Unity. include, supongo, ¿no? Sí, sí, como le incluye, son bibliotecas. Luego tienes la clase. Vale, la primera diferencia con C que, vale, dale a cerrar, no, dile que tienes que iniciar sesión con cuenta Ay, odio a de- Microsoft.
Bueno, lo que te iba diciendo, la primera diferencia con C, ¿vale? Que te va a molar, es que aquí las variables las pones en, Cuando las en- vaya a usar. ¿eh? Cuando las vaya a usar. Bueno, a ver, si quieres sí, pero en plan, que te quiero decir, son variables globales, no se hacen variables. O sea, no tienes que ser tan estricto con las variables que son por función, y la mayoría de las variables son globales. ¿Cómo que globales? ¿A qué te refieres con eso? Porque no son variables por función que se declaran al principio de la clase y dices, quiero esta variable y la puedo usar en todos los lados, que no te la tienes que pasar. Ah, vale, que no hace falta pasarlas por referencia, ni por valor, ni pollas, que las tienes y punto. Sí, generalmente no, porque ahora vas a aprender a usar una cosa muy guay de Unity, ¿vale? Que es, vale, vamos a crear primero, bueno, antes te voy a enseñar los métodos, ¿vale? Tienes dos métodos que hay más, ¿vale? Pero de momento vas a empezar con estos dos que son los básicos, que son dos métodos que vienen ya prehechos por Unity, que son el start y el update. Hmm. El start se realiza cuando empiezas a jugar o cuando el objeto se crea, ¿vale? Y el update se ejecuta cada frame. Vale. O sea, es Entonces, como estado inicial y lo que va haciendo mientras se ejecuta. ujú, entonces, Vale. créate una variable al principio. Aquí. Sí, una diferencia con Unity, o sea, con C, es que aquí es importante el ocultas que están en las variables, ¿vale? Entre comillas. Hay tres tipos de ocultamiento, si quieres, de variables, que son pública, privada y protegida, ¿vale? Public, private y protected. Vale, protected no se usa mucho porque son solo para las clases que sean hijas de esta, la podrían usar. Entonces, lo importante son public y private. Public es que se puede usar desde cualquier sitio y private que solo se puede usar desde dentro de esta clase. Entonces, quédate de momento pública, ¿vale? Una variable pública de tipo transform, que ya has visto antes lo que es un transform, con T mayúscula. Y lo llamas, pues por ejemplo, transform con T minúscula. ¿Y qué tengo? Pongo transform punto No, transform. transform, espacio transform. Oh. ¿Y qué era un transform? Un transform es un elemento, no te lo está reconociendo bien, creo. Bueno, luego lo vemos. Es un elemento es el elemento, mira, si te vas al Unity y pinchas en el hexagon, ves arriba que tienes el componente transform. Pues eso es. Ah, eso. Ah, vale. Rotación y escala. Vale, ¿y ahora? Y entonces, por ejemplo, para que veas su funcionamiento, dile en el stat que ponga el transform.position, o sea, sí, punto position, igual a new vector 3. No te lo está reconociendo, esto hay que arreglarlo. New vector. 3. Vale, te está dando error. Mira a la derecha que te está dando un warning. Sí. ¿Qué? Eh, Dale a instalar eso para que te instale los Ah. paquetes. Desarrollo de juego con Unity, supongo, ¿no? Sí, sí, los dos, los Ah, dos. el otro también. Sí. Vale, mientras tanto seguimos. No, new vector 3. La V en mayúscula y el 3 un Ah, 3. tomar por culo. Vale, pues ahora seguimos. Bueno, pues eso, que... Bueno, pero lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer que se coloque en el centro de la pantalla cuando empieces a jugar, ¿vale? Automáticamente y que empiece a girar. ¿Sabes? Que Vale. esté girando un poquito. Sí, vale, vale. Entonces, lo primero, mira en qué ángulo gira. O sea, mira en qué ángulo lo tenemos que girar, para así aprovechar un poco el tiempo. A ver. Esto. Ah. A ver Ah. si, a ver si adivinas en qué ángulo lo tenemos que... O sea, en cuál de las tres, porque lo puedes girar en X, en Y, en Z, en cuál lo tenemos que girar para que gire bien. A ver, esto tiene que estar en el 000, ¿no? Cuando empiece. No, pero muévela donde tú quieras. Lo que te quiero decir es, dime en qué lo tengo que girar, en X, en Y o en Z. En Y y en Z. No, devuélvelo a la original, devuelve a la posición original. Vete a rotation y pon 000. Vale, ahora gira. Mira a ver cuál está girando. En Z.
Vale, pues entonces tenemos que girarlo en Z. Vale. ¿Y la Y de arriba? ¿Esa es la posición? Ah, claro, porque cambia con respecto a cómo estaba, ¿no? Si lo pongo así... Porque lo tienes en local. Si lo pusieras en... Ah, claro. Vale, entonces básicamente eso. Lo que pasa es que girar en Unity a ¡Oh! veces es un poco, a veces es un poco más complicado. Tengo que ver a ver si me acuerdo bien, porque en Unity girar se hace con quaternions, que es una cosa que es un lío de la hostia, ¿vale? Entonces, eso a veces es un poco más complicado, pero creo que tiene una para girar en Z. Si por lo que fuera no, pues nada, lloramos un rato. Cuaternarias. Bueno, espera. Sí, lo de quaternion, si te interesa, lo puedes buscar, es una cosa de cojones. Bueno, se puede rotar por ángulos de Euler ¡Ah! o por quaternions. Mira, es que estás moviendo la cámara y entonces se mueve el otro. Es que lo he puesto justo en el centro y no... Sí, a ver, muévelo del centro porque si no, no vamos a ver que se mueva el centro. Justo. Mira, otra cosa que puedes hacer para aprovechar el tiempo es coger el script que ahora está ahí y se lo tienes que mover a Alexa, al hexágono. Porque si no, no sirve de nada. Ya está, ¿no? Sí. O lo tengo que soltar aquí como lo otro. No, no, ya está. ¿Lo ves que lo tienes ahí? Ah. Ahora lo tienes dos veces. ¡Oh! ¿Y cómo lo Lo quito? quitas con clic derecho y remove component. Ah, con clic derecho. También se le puede dar a los tres puntitos. Sí. ¿Y sprites default material? ¿Esto qué es? A ver, vas a tope. El material es, pues, es lo que tiene puesto, es la textura que tiene puesta, ¿no? Por así decirla. Ah, Entonces puede tener una textura plana o puede tener textura de grano o lo que fuera, ¿sabes? Eso son cosas de gente de arte. eso es lo que tiene que hacer Lucas. No creo que los toque, porque supongo que él lo querrá todo plano. Se usa más para cosas 3D. ¿Y Pero bueno, si lo quiere tocar, pues yo no tengo problema en poner un cómo se le material. echa textura a esto? Pues vamos a ver. Tú piensas, o sea, suele ser un material, suele ser, para que te hagas una idea, suele ser como una foto en blanco y negro Sí. para un material 2D. Es como una foto en blanco y negro. Entonces, la aplicas por encima y entonces, como ahora la has puesto en color rojo, por ejemplo, pues lo que hace es aplicar ese rojo a esa rugosidad que es blanca y negra, entonces cambia. Mira, por ejemplo, pincha un material y seguro que hay alguno para que pruebes. ¿Dónde? Si le das al circulito Este. en materiales, ahí tienes para ponerle sprites, pero si pinchas el circulito en materiales. Ah, Este. pero vale, no, pero tienes el material arriba en el sprite renderer. Más abajo, o sea, en el sprite renderer está debajo del transform, que es el material que hace que dibuje, o sea, es el componente que hace que Sí. dibuje el sprite. Y más abajo tienes, más abajo tienes el material. Más Ah, abajo, aquí. ahí. Y ahí lo puedes editar para poner, yo que sé, otro. ¡Ah! Ese, por ejemplo, es negro total. Y alguno, pues ese es invisible, o yo que sé, ¿sabes? Tienes cosas. Todos son invisibles. Es que muchos no están pensados para esto. Pero, ¡Ay, qué ¿sabes? Pues guapo este! ¿Podemos dejar este? sí, para la prueba, pues dejáis. ¡Qué bonito! ¿Y si le cambio el color también cambia? Pues poco, porque ese es bastante opaco. No cambia nada. No me gusta. A ver, es que en general no están Claro, pensados estos están pensados para cosas en 3D, supongo, ¿no? para cosas en 3D o para otras cosas, porque también los tienes para, o sea, también hay materiales para partículas y cosas, pero de todas maneras materiales es una cosa un poco más avanzada que principio absoluto, ¿sabes? Hmm. Entonces vamos a acabar con esto. Vale, vamos a hacer primero que gire. O sea, que gire, no, que se ponga en el centro cuando empieces. A ver si ya está todo. Vale, te lo he guardado, de hecho. A ver, creo que probablemente ya te ponga el transforme en verde. Ya está. Ahora, ahora. Ahora ya funciona. Vale, no te deja llamar, creo que no te deja llamarlo transform porque es una variable, no me acordaba. Cambia el nombre, transforming. Y abajo también. Porque es una variable reservada. Posiciones con una S. Ah, Y luego new vector 3 es con vector en mayúscula. Ahí, vector 3.
y entre paréntesis, pues pones el vector en el que lo queremos colocar. En este caso es 0, 0, 0. Pero si quieres inventarte otra, pues puedes poner otro número. Punto y coma. Ya le das a guardar. Y ahora mira, vete a Unity. Vale, ahora si te fijas, abre el componente. El componente que es nuestro script, el modify, que lo tienes cerrado. No, dentro del hexágono. A ver, el hexágono. No, ahora lo has arrastrado, lo tienes 2 veces. Otra vez. Vale, pero ábrelo. Ah, Ahora. Es que ahí te pone para que le pongas un transform. sí. Pues arrastrarle el transform o elígelo desde ahí. Pero vamos, que lo puedes también arrastrar. ¿Cuál? No entiendo qué estás diciendo. Puedes arrastrar desde la jerarquía, el hexágono, hasta ahí. ¿Cuál es la jerarquía? ¿Esto? No, la jerarquía es lo de la derecha. Te vas a la izquierda, te lo explico al principio. Ah, esto. Y lo coges y Vale. arrastras y lo pones. Y ahora, si le das a play, que está arriba, ahí, automáticamente se pone en el centro. Me encanta, ha sido súper cutre. Ay. Vale. Vale. ¿Y ahora? Mira, vamos a hacer otra cosa. Cambia eso, esa línea, páralo, primero páralo. Dale otra vez al play. Eso es para pausar. Ah, vale. Es empezar y parar, es el play. Y el de pausar lo que hace es, lo deja en el sitio. Vale, vale, Cuando vale. está ejecutando. Vale, entonces, ahora vete al código y cambia esa línea, te la cortas y te la pones al final. O sea, en update. Mierda. Y ahora prueba otra vez. Y ahora haz una cosa. Vete a la escena. ¿A qué escena? Uy, Vete a la escena ¿interrumpo algo? y mueve. Intenta mover. No, con el juego jugando. Con el juego jugando, vete a la escena Sí. e intenta moverlo. ¡Eh! ¿Por qué no te dejo? Pues porque se está actualizando Claro, todo el rato para meterlo en el centro. correcto. Ah, vale. Y ahora vuelve aquí. Qué guapo. Vale. Teniendo en cuenta que float es igual que en lo diré. C. Que en C, ¿serías capaz de hacerme que se mueva un poco hacia la derecha todo el rato? O sea, que empiece en cero y luego se mueva un poco a la derecha todo el rato. Sí. ¿Estáis haciendo un juego? ¿Así? Sí. No, a ver cómo lo has hecho. A ver si funciona. No, pero ¿qué has funciona. querido hacer? A ver, +1. No, pero +1 no se vale. Tienes que. +1 es como poner 1. Entonces, lo que ha hecho es se pone en 0 y luego se ha movido a 1. No, declara un. ¿Cómo harías para que se cambiara en cada ronda? A ver, lo primero tendrías que declarar un float, ¿no? Sí. Público. Sí, pon un public float amount. Vale, Uy, y madre entonces, mía, como está queremos que se mueva un amount en Y, eso es Y, ¿eh? Yo te he dicho que se mueva en X. Ay, es verdad. Entonces, si le pones el amount, lo que va a hacer es moverse amount, pero quieres que se mueva todas las veces. Entonces, amount, ¿qué le tienes que sumar? Amount más. No. A ver, eso no sirve. No, pero te quiero decir. Bueno, a ver, si sirve. Vale, eso es una opción, eso vale, eso funciona. O sea, si le das a play, eso funciona. Sí. Sí, eso funciona. Igual se va muy rápido de la pantalla. ¡Por culo! En vez de más, ponle que sume 0,01. Por cierto, Comas para los... puntos. Vale. Por cierto, como es un float, te va a dar error. Tienes que poner una F al final. Es una cosa de César. O sea, cada vez que pongas un float, tienes que poner una F al final. Vale. ¡Ay, hasta luego! Qué Vale. gracioso. Vale. Ahora te voy a decir cómo se hace mejor, ¿vale? Para no tocar el amount. A ver, pero ¿y si hago así? Pues ahora se mueve en el Z. Se va a desplazar hasta que la cámara no lo coja. No vas a ver nada. O sea, vas a ver que de repente no se ve. ¿Por? ¿No rota? No, mira, no ves que se está moviendo, pero porque no se está rotando, se está moviendo. No ves que se va en Z hacia el fondo. Ah... Llegará un momento en el que la cámara no lo renderice porque esté muy lejos y entonces haga y desaparezca. Vale.
Vale, pero una manera mejor de hacerlo, ¿vale? Es quita esa línea. Vale, pero, o sea, me ha parecido una buena idea, ¿vale? Porque a mí no se me hubiera ocurrido hacerlo así. Pero vete en la X, pon amount Ajá. más y ahí le pones no, transform.position punto X. ¿Todo en el mismo sitio? Claro, lo que hace es está cogiendo la posición. No, transform no, pon transforming. Perdón, Ah, que se me olvidó. la variable, sí. Vale, entonces lo que está cogiendo es la posición en X del transforming Sí. y se la está sumando a la mount. Entonces coge donde está y se mueve a mount. Pero entonces no se va a mover nada porque es cero, ¿no? Claro, pero es más a mount. ¿Y amount qué es? Nada. Nada, porque no se lo hemos dado, pero ahora vete a Unity y dile el valor que quieres. Aquí. En Unity. En Unity, ¿por Dale qué? controles. Dale controles. En Unity. Porque en Unity, para que trabajes un poco desde del inspector. En Modify, ves que ahora te ha salido un valor debajo del Sí. transforming. Más abajo. No porque no lo estás viendo. No, Más porque abajo. he dicho que sí de que sabía que estaba aquí, pero no sé exactamente dónde. En el Modify, debajo del valor de transform, te ha salido un valor de float para que lo pongas. ¿Aquí? Sí, pon un valor chiquito para hacer .01. Y entonces ahora ya se mueve. Tiras a play y se mueve. Ay, adiós. Pero, ¿entiendes por qué se mueve? Sí, porque lo va sumando. Coge Claro. este valor y lo va sumando aquí. Se le suma el valor este que es amount, que es 0,01, más esto que es 0, ¿no? Es 0 la primera vez, la segunda vez es Ah, 0,1. claro, entonces ¿es exponencial o qué? No, es que es la posición actual que esté en X. De la primera Ah, vez es 0. vale. Pero luego ya se ha movido 0,01. Sí que es 0,01. Vale, 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 vale. Es una manera un poco más correcta, digamos, de Vale, sí. hacerlo. Sí, sí, sí. Vale. ¿Y qué hago? ¿Paro la grabación aquí o me explicas lo del rotar en el otro sentido, en plan así? A ver, podemos probarlo, ¿vale? A ver qué pasa. No sé cómo va a salir. Dale a rotation. ¿Aquí? No, en el código. Sí. Y en vez de poner transform.position, Ujú. pon transform.rotation. No, rotate. De hecho. Rotate. No, No lo mira a ver cómo acepto. se llama. Mira a ver cómo se llama, porque te lo está dejando escribir. Transform.rotate Rotation. con mayúscula. Ah, esta. Esa. A ver qué te pide. Déjame ver qué te pide. Vale, Vector 3 Euler. Vale, lo que yo pensaba. Vale, quítalo. Esto es una función, ¿vale? Entonces, Sí. en vez de poner un igual, porque no estás estableciendo un valor, lo que tienes que hacer es ponerlo entre paréntesis. Paréntesis. Claro. Uf, mucha suerte, ¿eh? Y ya Buenas está. No, noches. pero ahora pon que lo rote en Z. ¿Sabes? Ponle un valor amount en Z. Y ya está. Cero. Sí. Y Uy. esto es una función, ¿vale? No es como antes que estábamos cambiando en la posición. Ahora esto es una posición que directamente rota en la mount. Así que déjalo como amount nada más, ¿vale? 0 amount. Porque ya coge predeterminado el valor que tenía y lo rota un poco, Vale, ¿vale? vale. Y eso está bien así. No queda como raro. No te pide aquí en esta función dos. Ah, no, solo uno. Ah, vale. Sí, no ves, mira, no, pero ves, antes te pedía dos porque si pinchas, fíjate que pone más 5 sobrecargas. Sí. Es que en C creo que no se puede, pero en CSAT puedes tener funciones que piden como mínimo unos elementos, pero puedes añadirle más. Hostia, qué En guapo. este caso, con el vector es suficiente, pero le podrías añadir, por ejemplo, sobre qué espacio tiene que girar o ese tipo de cosas. Ah, vale, vale. A ver. Pero no, está bien. Entonces ahora, si lo paras, ¿le has dado ¿lo has guardado? Vale, está rotando ¡Ay, muy está bien. girando! ¡Qué gracioso! Pero gira muy lento. Quiero que gire más rápido. ¿Y le puedo poner un valor negativo para que gire para el otro lado? Correcto. Oh, qué guay. Jejeje. Vale, y entonces ya, para acabar la grabación, lo último que te voy a enseñar es cómo llamar las funciones, en vez de públicas, ¿vale? Cómo llamarlas privadas. Porque si ahora tú pones private, pon private. No, te ha salido de todo. Ahí está mal escrito. O sea, cambia los public, cámbialos por privados. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, ponlos private. Guarda y vete al inspector. Mira lo que Y pasa. va a desaparecer de aquí el numerito. Claro,
porque no son públicos. Ah, hasta luego. Entonces, para ¿Esto hacerlo puedo bien, igualarlo aquí, así? sí, pero no hagas eso, porque vamos a, o sea, también lo puedes hacer, ¿vale? Ay, Con la F, me con la dice que F, no. porque Ah, la con la F. F. Claro. Vale, entonces, pero lo que tienes que hacer para que salga, porque aquí va a seguir sin salir, Sí. lo que tienes que hacer para que salga es irte al código y escribir antes, eh, abre el corchete, no, sí, abre corchete, y pones serialice, no, esos son llaves, corchete es el que es cuadrado, serialize file, serialize file, y lo pones en el debajo también, ¿Dónde? en el flat, no, sin punto y coma, ¿Sin punto y coma? sí, y en el Hostia. debajo también, es que va acompañando a la. O sea, no hace falta que lo pongas en la línea. O sea, sí está bien, ¿vale? Pero no hace falta que lo pongas en la misma línea. ¿Cómo que en la misma línea? O sea, que sí. Sube una con la ¿Esto? flecha. Uy, esto. Ahí dale un. Quítalo. Dale un menos hasta que. Ahí. Eso también está bien. Ah, así también queda más bonito así, la verdad. Sí, pero si le das un espacio ya flipas. Oh, oh. Vale, y ahora si guardas, vuelve a salir. Porque le has dicho que lo serialice. Entonces sale. Aunque sean privados. Pero ¿y eso entonces de qué polla sirve declararlo como privado? Si luego lo vas a poner para que sea público. Y ahora, si tú crearas otro script, intentaras acceder aquí, te va a decir que no Ah, puedes. es para protegerlo, para que no Claro. te saquen el código. Sí. Ah, qué guay. O sea, no para que no te saquen el código o alguien, porque cuando tú compilas el juego es un lenguaje compilado como C. Entonces, cuando tú le pasas solo los objects de C, Sí. ¿sabes? Los objects de C. Pero es para que John o cualquier otro programador que esté programando este juego no te joda una clase tocándote algo que no debe tocarte. Te jode una clase, pero a ti te importa tres pingos porque tú lo tienes guardado el juego, ¿no? Ya, pero te quiero decir, tú ponte que tú estás jugando y tú tienes esta función que rota, Sí. ¿vale? Y a mí me da, por lo que sea, por entrar y tocarte a mount y te cambia el valor. De repente te empieza a girar raro. Pero eso solo lo puede hacer alguien que... No sé, no entiendo. Sí, solo lo puede hacer alguien que esté en el proyecto. Si no te digo que lo haga a malas, te digo que lo haga sin querer. Y en Ah, ¿sabes? vale, 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 vale.